El Señor le ama a cada uno de ustedes y vamos entonces a buscar en la primera carta a los Corintios, verso 1 al 9. Gloria sea al Señor. ¿Lo tienes ya ahí, Josh? A su nombre. Hacer de pie si no permanezca sentado. Hermano Josh, por favor. ¿Puedes poner los versículos en la pantalla, por favor? Gloria sea al Señor. Bueno, si lo tiene usted ahí, acompáñeme, gloria sea al Señor, y leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer hasta el verso número 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Padre, te pedimos que esta palabra sea de bendición para el pueblo, y todos decimos amén. Pueden tomar asiento en esta preciosa mañana. Cuando leemos en este pasaje, me llaman la atención varias cosas. Quisiera comenzar diciéndote que muchas personas quieren hablar un momento. El apóstol Pablo, cuando empezamos a leer esta carta, él siempre comienza diciendo quién es él con relación a Dios. Siempre dice quién es él con relación a Dios. Ahora, la pregunta es, en este mundo en el cual nosotros vivimos, siempre hay diferentes formas de comunicación que nos quieren hacer tener una relación o identificarnos con alguien. Por ejemplo, en la televisión, cuando pasa algún comercial de automóvil, por lo regular lo quieren relacionar a usted con una persona importante porque se compra un buen automóvil, y quieren hacerlo ver como que usted, amados hermanos, es importante y tiene dinero. Cuando hablamos sobre la televisión, también vemos comerciales donde pasan las cervezas y lo hacen ver que usted tiene una relación de compañerismo en algún lugar donde venden cervezas en un bar y que olemos bien. Entonces, hay gente que se relaciona con estas cosas, pero con Dios. Y quien la escritura es bastante congruente. La escritura habla sobre cada momento. A nosotros como la iglesia de Jesucristo, a usted y a mí como miembros de la iglesia de Jesucristo, siempre la escritura nos lo recuerda
una y otra vez, y lo hace de una manera donde lo hace un énfasis. Entender cuál es nuestra relación con Dios, vamos a ver en unos momentos más. Sostenidos por la fidelidad de Dios, sostenidos por la fidelidad de Dios. Usted y yo somos. Cuando nosotros hablamos de nuestros propios cuerpos, es importante, pero no es todo lo importante. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cuál es el significado de nuestra relación con Dios? Entonces, aquí hay entendimiento. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad. Lo que él es, dice Pablo, llamado a ser apóstol. Entonces, me gusta la energía que pone el apóstol Pablo al iniciar esta carta. Porque él comienza con claridad. Desde el verso 1 dice: Pablo, yo soy Pablo, y yo he sido llamado a ser apóstol de Jesucristo. Me llama la atención la claridad, el entendimiento para con Dios. No hubo otro igual que Pablo. Pablo es único en este tipo de del mundo, sino que dice: mi llamado es a ser apóstol. Mi llamado de parte de Dios es ser su apóstol, el apóstol que va a servir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, amados hermanos, sabe quién es y sabe por qué está aquí. Y eso es una pregunta importante para la iglesia. ¿Sabemos nosotros por qué estamos aquí? ¿Sabemos nosotros por qué somos cristianos? ¿Entendemos por qué Dios nos ha hecho salvos? Es una pregunta bastante importante. El apóstol aquí dice: yo sí sé qué es lo que vine a hacer, sé cuál es mi llamado y sé lo que tengo que hacer. Este varón, de pronto, desde el versículo 1, se convierte en un emisario, se convierte en un vocero inspirado con autoridad de la palabra de Dios. Y él sabe cómo llegó aquí y él sabe a dónde va. Y esto lo conoce él por la voluntad de Dios. Entonces, debemos de saber de dónde venimos, pero también debemos de saber a dónde nos dirigimos. Y ahora sabemos, amado hermano, de que Dios es el que gobierna el mundo. Mucha gente dice: Satanás es el que gobierna el mundo. Satanás no gobierna el mundo. Dios es el que está en control de todo lo que sucede. Dios gobierna no solamente este mundo, sino que gobierna todo el universo. Él es Dios y no hay nadie que sea mayor que Él. Entonces, Él, amados hermanos, guía todo lo que el hombre hace. Él guía todo lo que el hombre se propone hacer. Él guía a su pueblo de una manera espectacular. Entonces, el apóstol aquí dice: yo sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo habló de la verdad delante de reyes, habló del evangelio delante de los gobernadores, y, amado hermano, fue un vocero de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que tenía tremendos problemas y pasó muchas pruebas. Usted se acordará de que en el libro de Romanos, en el capítulo 7, habla de todo lo que él pasó.
de los azotes, cuando se embarcaba, que se hundían los barcos, que estuvo en la cárcel, que fue golpeado, pero él de todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para sus hijos? ¿Qué es lo que quiere Dios para sus hijos? Yo creo con todo mi corazón que lo que Dios quiere para sus hijos es que tengan un conocimiento claro. Si usted pudiera poner su nombre en el verso número 1 y remover el de Pablo y poner el suyo, pero ahí aparece el nombre de Pablo. Pero si nosotros un conocimiento claro de Dios y sabemos cuál es nuestra relación con Dios. Entonces el apóstol Pablo, amado, la tarea que usted haga. Usted puede ser un físico, usted puede ser que allí apareciera su nombre y como usted se llame, David. Carmen, llamada a ser, cada uno de nosotros pudiéramos utilizar nuestras carreras en Dios. Entonces, lo que Dios, ¿cuál es nuestra libertad tuya y la libertad? Con Dios. Entonces, cuando tenemos esta nos define nuestra relación con Dios. Quiero explicar esto un poquito de que no sé si me entiende. En vez de que el mundo nos defina, en vez de que el mundo te dé una carrera, nuestra libertad se basa en la relación. Miren, es importante denotar esto, amados hermanos, porque cuando estamos en un grupo, pero cuando estamos solos, amado hermano, rápidamente se pierde con Dios, es fuerte y es clara. Entonces la Biblia de lugar. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es entonces nos caracterizamos? No, sin Dios somos esclavos. Pero cuando estamos con Dios, tenemos una libertad. Y le voy a explicar por qué tenemos esa libertad. Se vuelven esclavos de la moda. Cuando el mundo, las personas de este mundo, tú te vas a olvidar de cómo dice la Biblia que debemos.
y está la manera que se rige en este sistema. Todos aprendemos a vivir de acuerdo a lo estipulado, o sea, por Dios en la Biblia, o aprendemos a vivir a lo estipulado por el mundo. Por ejemplo, la codicia. Por ejemplo, querer tener más que los demás. Viajar a donde viajan todos los demás y comer todo lo que comen los demás. Pero cuando le damos una vista a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que nosotros somos diferentes y que lo que Dios quiere para nosotros que nos hace independientes y libres. Cuando la persona se somete a lo que este mundo dicta, se vuelve esclavo de este mundo. Pero cuando nosotros, amados hermanos, nos sometemos a lo que dice la palabra, lejos de ser esclavos, nos convertimos en gente libre. Y aunque usted no lo crea, la Biblia fue escrita para aquellos que quieran tener libertad y salir de lo que es la esclavitud. Déjeme ayudarle un poquito más para entender lo que quiero decirle. En estos 9 versos, y vamos a ver un poquito más en otras escrituras o en otros versos, lo que el intento de este texto, el intento del texto que estamos leyendo es para que nosotros conozcamos cuál es nuestra relación con Dios. Mire, eso es punto número 1, ¿no? Y que entendamos lo que sucedió en el pasado, lo quiero repetir, lo que sucedió Señor serían estas. Note usted, ¿qué pasó en el pasado que te hizo cristiano? Y luego la pregunta número 2 sería, ¿qué pasará en el futuro que te mantenga cristiano? Ahora, hay 2 preguntas aquí. ¿Qué pasó en el pasado? Porque yo no era creyente, tú no eras cristiano, pero ¿qué fue lo que pasó en el pasado que me hizo cristiano? Bueno, la Biblia nos habla de esto. Leamos el verso número 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, si te puedes leer al comienzo de los versos, no me callo. Entonces dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que dice ahí, santificados, ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Llamados a qué? A ser santos. Entonces, note usted que este verso dice que pasaron cosas en el pasado que hoy me hacen cristiano en este presente. Si yo le pregunto a usted, ¿es usted cristiano el día de hoy? Usted me va a decir que sí. Y usted está en lo correcto. Pero ¿sabe usted lo que pasó en el pasado que lo hace cristiano a usted el día de hoy? Bueno, este verso nos ayuda a entender. Dice el verso que número 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esta gente, cuando empieza el apóstol Pablo a hablarles, le dice a la gente de Corinto, ustedes fueron santificados en Cristo Jesús. Esto pasó en el pasado. Ustedes fueron santificados en Cristo Jesús. Él comienza diciendo en el verso 1, yo soy Pablo. Ustedes, iglesia de quién? De Dios. ¿Está en dónde? En Corinto, a los santificados.
en Cristo Jesús. Santificados. Ellos ya fueron santificados en Cristo Jesús, pero santos. Número 2, les fueron llamados a ser santos. Esto sucedió en el pasado. Y número 3, oiga bien, dice que con todos los que en cualquier grado, la gente de Corinto fue santificada. Número 2, ellos, amados hermanos, fueron llamados a ser santos. Y número 3, ellos invocaron el nombre de nuestro perdidos, estamos en lo correcto, pero hay puntos importantes que debemos de aclarar de lo que es la santificación, ya que nosotros como creyentes siempre decimos debemos de santificarnos y estamos correctos, pero de acuerdo al verso ha sucedido algo en nuestro pasado y dice que esto de santificarnos ya sucedió. Ahora, hablemos un poquito de lo que es la santificación. Vamos a la primera Tesalonicenses, en capítulo 3, capítulo 4, verso 3. Leamos ahí. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. ¿La voluntad de Dios es perfecta? Amén, lo es. Y la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos todos los días. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí estamos bien. Pero bueno, de acuerdo a lo que dice Primera Tesalonicenses, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, también Romanos en el capítulo 6 y el verso 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? A la justicia. Este punto es importante también aclararlo. Entonces, cuando estamos hablando de la santificación, todavía en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, verso 15, lo expande un poco más para nuestro entendimiento. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de la santificación, el verso que leemos de 1 Corintios dice que en el pasado sucedió la santificación en nosotros. Esto es importante, pasó en el pasado, una parte muy decisiva para que tú seas creyente. Tiene que haber alguien que te santifique para que tú puedas ser creyente hoy. Sin santificación no fuéramos creyentes. Ahora, es muy diferente el proceso de santificarse diariamente, pero el creyente, o lo que sucedió en el pasado para que tú fueras creyente, número uno, Dios te tuvo que santificar. Dios te tuvo que santificar. Entonces, note usted que el pasaje de Pablo nos dice que fuimos llamados, dice aquí, a los santificados, no a los... Es importante esta palabra, es importante. Hay que aclarar de que una persona que ha sido, amado hermano, que es creyente el día de hoy, Dios le santificó a usted de antemano. Entonces,
pero debo de aclarar de que el creyente ya ha sido santificado. ¿Okay? Y lo que lo hace a usted creyente, de nuevo, pero vemos ahí en los versos, vamos a leer en el verso 9. Aquí hay una lista de quienes no van a heredar el reino de los cielos. Bueno, ¿quiénes son las personas que no van a heredar el reino de los cielos? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no erréis, ni los que dice ahí, fornicarios, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero dice después, más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y luego dice el verso, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Note de que otros eran fornicarios, otros eran afeminados. De la santificación. La santificación que tú eras. Y hay una, amado hermano, cuando el Señor te ha declarado santo, corta todo lo que fuiste antes. ¿Me estoy dando a entender? Delante de los ojos de Dios, un creyente fue todo eso, pero ahora ya no. Ahora dice, ya habéis sido lavados y ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Entonces, un creyente tiene que tener ciertos requisitos para ser creyente. ¿Qué es lo que tú eres el día de hoy? Cuando tú dices, yo soy un creyente, ¿a qué te refieres? ¿Un creyente porque asistes a una iglesia? Asistir a una iglesia no nos hace creyentes. ¿Por qué eres un creyente? Porque cargas una Biblia debajo de tu brazo. Cargar una Biblia debajo del brazo no lo hace a ninguno creyente. ¿Qué es lo que te hace creyente? Te hace creyente la santificación dada por nuestro Dios. Esto es lo que nos hace creyentes. Entonces, a la gente en Corintio, y note que la gente en Corintio tenía todo tipo de problemas. No estamos diciendo que no tenemos problemas, ni estamos diciendo que el creyente es perfecto. No lo estamos diciendo, porque si nosotros dijéramos que somos perfectos, al contrario nos equivocaríamos, porque todos los días hacemos cosas que no debemos de hacer. Sin embargo, delante de los ojos de Dios, aún a pesar de que tenemos problemas, aún a pesar de que tenemos tantas situaciones en nuestras vidas, Él nos llama creyentes por el mérito de Él y no el tuyo. La santificación quiere decir Él te apartó por su voluntad. Fue Dios el que decidió apartarte por la voluntad de Él. Ahora, voy a entrar en esto un poquito más adelante, pero ¿qué es lo que está pasando? El proceso del creyente. ¿Qué es lo que pasó antes? Dios me santificó. Dios, amado hermano, me llamó a ser santo y me dio el privilegio de que yo puedo invocar el nombre de Jesús.
Me dio el privilegio. Yo puedo invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo que necesitamos entender, amados hermanos, es lo que el Señor nos quiere decir. De que los que no van a heredar el reino de los cielos son aquellos que no han sido santificados. Es una gran lista la que hemos leído. Y eso éramos antes nosotros. Pero ahora ya no somos nosotros. Todo eso quedó en el pasado. Dios, amados hermanos, nos sacó de esas borracheras. Dios nos sacó de esa vida. Dios, amado hermano, cambió nuestra vida entera y cambió nuestro futuro santificándonos. Ahora, en el verso número 2 hay una parte importante que quiero seguir hablando de ello, y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿okay? Con todos los que están en cualquier lugar, que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Miren lo que dice aquí, amado hermano. Este pasaje es importante porque es la respuesta. No usted, porque yo invoco el nombre del Señor Jesucristo. Ya como creyente, que el Señor me santificó, ahora yo tengo el privilegio de invocar. Pero aquí hay algo que me llama la atención, porque las primeras partes es lo que Dios hace, y la tercera parte esta es la que yo hago. Dios me santifica y me llama a ser santo, pero ahora yo soy el responsable de invocar el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo es que puede suceder esto? ¿Cómo es que puede suceder que yo, amado hermano, pueda invocar el nombre del Señor? ¿A cuántos de ustedes se les dificulta invocar el nombre de Jesús en esta iglesia? Creo que no se nos dificulta. Lo amamos, sabemos quién es. Y rápidamente, cuando tenemos un problema, invocamos el nombre de nuestro Señor. Entonces dice aquí: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sabemos que Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Entonces, la persona santificada, Dios nos da el privilegio de tener una relación con Jesús. Esto es lo que significa ser llamado. Cuando Pablo comienza, dice Pablo, llamado a ser apóstol, lo que en realidad él está diciendo es de que él ha sido llamado a tener una relación con Dios. Y cuando leemos en el verso 2 también dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a tener una relación. Eso es lo que significan estos dos versos. Nosotros hemos sido llamados a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y cómo nosotros rompemos con todo lo que el mundo ha marcado, porque si de acuerdo al verso, yo era antes un adúltero, un fornicario, un borracho, y no iba a heredar el reino de los cielos. Ahora que ya estoy santificado, tiene que haber una evidencia que me asegure de que realmente yo soy cristiano. Y el apóstol Pablo la hace ver en este verso. Y dice: invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No de usted. Lo importante que esto es la respuesta de la persona al favor inmerecido que Dios ha hecho en nosotros. Responder, invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que significa el invocar es clamarle a Dios todos los días por fianza. Fíjense bien, invocar quiere decir, amado, en ese pasaje, que ahora que ya somos creyentes, nosotros invocamos el nombre del Señor todos los días. Cuando tenemos problemas, cuando necesitamos ayuda,
cuando tenemos duda, cuando nos sentimos, amado hermano, amado hermano, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor. No invocar el nombre del Señor por decir, Jesús es hermoso. Qué bueno, esa es una frase muy linda. Pero lo que se refiere al pasaje es que ahora que yo soy creyente, invoco el Señor o el nombre del Señor Jesucristo todos los días y no busco otra fuente de asistencia más la única, la divina, la proveída por Él. La respuesta es esta. Mi responsabilidad, mi evidencia. ¿Usted ha visto a un creyente que diga de pronto, bueno, yo soy creyente, pero le voy a ir a pedir ayuda a Mahoma? No. O yo soy creyente y de pronto voy a ir a pedirle ayuda a los que leen las cartas o a los brujos. No. El creyente conoce cuál es su relación con Dios y conoce que ha sido santificado y conoce que ha sido llamado a ser santo y ahora él conoce que él puede invocar el nombre del Señor. Cualquier problema que tenga, el Señor le asistirá. Esta es la gran diferencia. Cuando conocemos lo que ha pasado en el pasado, que me hace que sea cristiano el día de hoy, me ayuda a entender cuál es mi relación con Dios. Y mi relación con Dios, hoy como creyente, amados hermanos, me ayuda a entender que Él es el único que me puede sostener. Y no, amado hermano, poner mi confianza en nadie más que en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí no hay ningún conflicto cuando hablamos de lo que la santificación que se nos dio en el pasado y la santificación que tenemos ahora en el presente. La santificación que estamos haciendo diariamente es un proceso, pero eso, amados hermanos, es importante de notar de que cuando el Señor me llamó de las tinieblas, oiga bien, yo estaba muerto. La Biblia dice que estaba muerto ¿en qué? En mis pecados y muertos en mis delitos. Muerto. No tenía esperanza alguna. Usted y yo sabemos lo que es un muerto. Usted sabe lo que es estar uno muerto en sus pecados y en sus delitos. Pero cuando Él, nuestro Dios, nos llamó, cuando el Señor nos llamó, nosotros, amado hermano, pudimos responder al llamado de Dios. Entonces quiere decir de que Él, de las tinieblas, de donde no era nada, ahora me pone en medio de una relación con Él. Yo no tenía relación con Dios. Cuando yo no era creyente, yo no tenía relación con Dios. Ahora Él viene y te pone que puedas tener una relación con Él. Y ahora que le busques en esta vida para Él guiar todos tus pasos. Esto es lo que se le llama la santificación diaria. El proceso. Cada día aprendemos más de Él. Cada día aprendemos a confiar más de Él. Esto es santificarnos diariamente. Y lo hacemos a través de la Escritura, a través del consejo de Dios, a través de la palabra escrita. Nos santificamos, cada día aprendemos más y pecamos menos. Cuando decimos amén. Cada vez y esto es lo que nosotros debemos de conocer como santificarnos diariamente. Por eso es que la Biblia en muchas partes, amado hermano, dice que el que esté sucio, ensúciese más. Cuando no quiere haber o cuando no hay un cambio en la persona, dice, bueno, el que está sucio, ensúciese más. Pero dice al contrario con nosotros, de que cada día nosotros nos santifiquemos, o sea, nos limpiemos todos los días a través de la palabra del Señor. A través de la palabra, de oírla, no. A través del conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Cuando yo conozco el texto, cuando yo conozco lo que la Escritura dice, entonces yo lo medito y lo pongo en práctica.
pero solo lo leo y mañana miento y pasado miento y no hago nada al respecto, lo que estoy haciendo es pecando y pecando. Pero cuando leo el texto y la Biblia dice que debo de parar de mentir y digo, la Biblia tiene razón y mi relación con Dios debe de ser clara, y yo mismo digo, debo de dejar de mentir porque la Biblia dice que yo debo de dejar de mentir y lo pongo en práctica, ¿qué sucede? Empiezo a pecar menos. Y esto es lo que está explicándonos el apóstol Pablo en esta preciosa carta. Experimentar realmente lo que es la escritura en nuestras vidas para el creyente del día de hoy. Entonces, cuando empiezo a ver hacia atrás, digo, yo soy creyente el día de hoy porque Dios me santificó antes. No es por mi propio mérito. El que me santificó fue Dios. El que me llamó de las tinieblas fue Dios. El que me dio vida fue Dios. Y ahora, amado hermano, yo soy creyente. Entonces, el versículo claramente del verso 2 nos dice claramente que nosotros ya hemos sido santificados y que tenemos y podemos tener una relación con Dios. Ahora, hablemos un poquito del futuro, ya que supe lo que pasó en mi pasado. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en mi futuro como creyente? Porque mi relación abarca todo esto. Entonces, si yo entiendo qué quiere decir esto de ser llamado por Dios, si yo lo entiendo, entonces ¿cómo esto va a afectar mi entendimiento? ¿Cómo esto va a haber una meta? Cuando Dios hace algo, no lo hace solamente por hacerlo. Él tiene un principio y tiene una meta para con nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de notar. Pero vean lo que dice el verso 9. Nuestro Señor. ¿A qué nos llamó Él? A tener comunión con Él. ¿Y Él qué es? Él es fiel. Y esa fidelidad de Dios tiene muchas cosas prácticas el día de hoy para con nosotros. Entonces, el cristiano ha sido llamado a tener una relación con Dios. Y esto hemos visto que tiene muchos pasajes bíblicos que apoyan esto, amados hermanos. Entonces, esta relación con Dios es personal, no es en grupo, es personal. Eres tú y yo. Entonces, cuando alguien te un personal con Dios, a veces decimos sí, a veces no sabemos ni qué estamos diciendo, pero aquí en la primera carta a los Corintios, amados hermanos, esto se vuelve una realidad en el creyente. La relación con Dios se vuelve una realidad. Mi pregunta sería, ¿disfrutas tú de la relación que tienes con Dios? ¿Es tu vida está tan pegada con el Señor que no deseas apartarte de Él? Es importante saber si nosotros realmente estamos disfrutando de la vida como creyentes. Imagínense que usted se va de vacaciones a alguna playa y le preguntan, ¿está disfrutando usted sus vacaciones? Usted dice, pues sí, estoy disfrutando el mar, qué bonita la playa, la comida, qué bonito todo, estoy disfrutando mis vacaciones. Usted pagó por esas vacaciones, usted tomó el tiempo y se fue de vacaciones y usted quiere estar seguro que usted las disfrute. Bueno, es lo mismo con el creyente. ¿Está usted disfrutando de su vida como creyente el día de hoy? ¿O usted se siente un miserable el día de hoy? ¿O usted no disfruta de estar en la compañía de los santos? ¿O usted no disfruta de estar en la compañía de Dios? Entonces, esto es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra relación con Dios, porque nuestra relación con Dios es nuestra fuerza. Es la fuerza para mí el día de hoy.
Entonces, vean que nuestro Dios, amados hermanos, Él nos ha perdonado. Él también, amados hermanos, nos ha dado fuerza y nos ha dado esperanza. Note usted eso, importante. Pero ahora Él, amado hermano, quiere que usted y que yo, lo que Él nos ha dado, nosotros lo podamos utilizar como herramientas. Número uno, la fe. Dios nos ha dado fe. Todo creyente, y no existe uno que no lo tenga, todo el creyente tiene fe. Todos tenemos una fe. Todos nosotros también tenemos y hemos sido equipados con amor. Todos nosotros hemos sido equipados con amor. Pero todos nosotros también se nos ha dado otras herramientas, la herramienta de la oración. Y también se nos ha dado un mandato más, ser obedientes. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, cuando hablamos de si estoy disfrutando la vida como creyente, quiere decir que estos 4 elementos deben estar funcionando en mi vida, por lo menos. Tengo fe en Dios, disfruto tener yo fe en Dios. Tener fe en Dios no es simplemente mencionarlo, pero no te sientes tú contento cuando algo te ha sucedido y dices, pasamos esta prueba, la fe en Dios me sostuvo. ¿Cómo te sientes? ¿Contento? Oh, ya, ¿ver sí o no? ¿Estás enfermo? O tu esposa, tu hijo ha estado enfermo y tú has estado allá al pie del cañón en el hospital y de repente todo calma. Y tú dices después, le doy gracias a Dios, la fe en Dios, la fe que puse en Dios hizo que todo esto dejara de ser. ¿Se siente uno? Contento. Pero qué triste ser uno creyente y no tener fe en Dios. Estar pasando, amado hermano, la tormenta y empezar a reclamarle a Dios en medio de la tormenta y no tener paz en medio de la tormenta y no confiar en Dios. Número 1, el cristiano debe de tener esto funcionando en él. La fe. ¿Qué tal el amor? ¿Cuántos cristianos, amado hermano, en su pasado fueron gente amargada? Fueron amargados. Pero hoy hay algo diferente en ellos. Siente el amor. Ahora, imagínense qué terrible ser un creyente que no siente amor por nadie. ¡Qué triste! Entonces nosotros debemos de tener el amor funcionando en nosotros también. Y luego, amados hermanos, está el otro punto importante. No solo tenemos la fe, amén. No solo tenemos el amor, sino que también tenemos la oración. ¿Cuánto les gusta orar? Solo a uno, gloria a Dios. Pero esta es una herramienta. ¿Cuánto disfrutamos orar? Es que nosotros hemos equivocado la oración. Pensamos que la oración es solo cuando tenemos problemas y cuando necesitamos y venimos llorando, amados hermanos. Está bien, no le quiero criticar, pero el punto está que la oración no es solamente para eso, sino también la oración es para dar agradecimiento a Dios. La oración es para decirle al Señor, expresarle gracias a Dios que te amo con todo mi corazón. Entonces, cuando nosotros no utilizamos estas herramientas y solo cuando estamos necesitados le venimos y le pedimos, algo está mal. No estamos disfrutando nuestra vida cristiana. Entonces, la vida cristiana se tiene que disfrutar y debemos de encontrar el gozo utilizando las herramientas. Pero ¿qué tal la obediencia? ¿A cuánto les gusta obedecer lo que Dios dice? Ahí está. Mucha gente, amado hermano creyente, encuentra su gozo obedeciendo a Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, nosotros debemos de encontrar nuestro gozo en obedecer lo que Dios dice. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Cuando conozcamos cuál es nuestra relación con Dios. Entonces, déjeme ir hablando un poquito más de esto. Entonces, hay un verso que quiero que veamos aquí. A su nombre, en la primera, ahí mismo, la primera carta a los Corintios, pero quiero ver el verso 23 y 26. Ahora, miren lo que dice aquí el apóstol. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo,
crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles una locura. Más, ¿para quién? Para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Usted y yo, no que usted. Los judíos, Jesús es tropezadero para ellos. Y para los gentiles es locura. Ellos viven en su mundo, en su trabajo, en sus negocios y no quieren saber nada de Dios. Pero el creyente dice, los llamados, no importa si son judíos o no importa si son griegos, dice, para ellos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Todos nosotros, ¿de dónde salimos? De los gentiles. Para los gentiles que no conocen al Señor, que no han sido llamados, para ellos es locura. Para los judíos que no han sido llamados, Cristo es tropezadero. Pero para el judío que ha sido llamado, o para los gentiles, y lo que les estoy diciendo es de que estos dos grupos abarcan todo el mundo. Los gentiles es la mayoría, y los judíos es el otro grupo, pero todos juntos es todo lo que existe. Y dice, para los llamados, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26, pues mirad, hermanos, ¿qué dice ahí? Vuestra vocación, que no sois muchos sabios, amén, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos, que dice ahí, nobles. Lo que aprendemos de estos versos, amado hermano, primeramente es de que el llamado de Dios es no solamente el de predicar el evangelio. Aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo, dice que hay judíos y hay gentiles que aunque hayan oído el evangelio, no vienen a los pies de Cristo. Hay judíos y hay gentiles que aunque se les haya predicado el evangelio, no vienen a los pies de Cristo. En otras palabras, ellos no han sido llamados. Ahora, se oye un poco difícil, pero entonces lo que aquí estamos centrándonos es en el llamado. El llamado de Dios es nuestra relación con Él. El llamado de Dios es despertarte a ti de los muertos y traerte a esa relación con Él. De eso estamos hablando aquí. Porque la gente, aunque escuche el evangelio, pero si no responde invocando el nombre de Jesús, no pueden tener una relación con Dios. Entonces, lo importante aquí, amados hermanos, es de que esta gente, a pesar de que se le haya predicado el evangelio ha sido en vano en ellos. El evangelio ha sido en vano en ellos. Pero el evangelio en usted ha producido fruto. La palabra de Dios predicada a usted, creyente, ha producido frutos. El llamado del Señor ha producido frutos, ha hecho un efecto y ha cambiado tu corazón. Ha cambiado mi corazón. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es de que yo dejé de ser ciego. Lo que estoy diciendo, amados hermanos, es de que al fin entiendo lo que es el sacrificio de la cruz. Lo que estoy diciendo, amados hermanos, es de que a pesar de que los gentiles digan que esto es locura, yo lo abrazo porque para mí es una verdad. Usted lo abraza porque para usted esto es poder y esto es sabiduría. Cristo no es una locura. Cristo no es un tropezadero. Cristo, amados hermanos, Él es sabiduría y Él es poder para nosotros, amados hermanos. Entonces lo que les estoy diciendo es de que esto no fue una invitación de parte de Dios. Mucha gente tiene esto por equivocación. Dios no te invitó a venir. Porque en una invitación tú puedes decir, no voy. Pero nuestro Dios no nos invitó
Él te llamó y tú tuviste que obedecer. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que tú eres un creyente? Mira, la naturaleza del hombre es esta. La naturaleza caída de nosotros. Yo no quiero nada con Dios. Yo no quiero nada con Dios. Siendo rebelde como ser humano, siendo rebelde y lleno de pecado, como lo es el ser humano y corrompido, no fue una invitación de Dios. Porque si hubiera sido una invitación nada más de Dios, yo digo no voy, porque la Biblia dice que el hombre natural es enemigo de Dios. Y lo que menos quiere saber el hombre natural es de Dios. Yo no quiero nada con Dios porque tengo una naturaleza caída. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue que Él, por su voluntad, me llamó y yo obedecí aunque no quería. ¿Cómo es que yo obedecí sin yo querer? Esa es la parte del milagro. Luego, tuve la oportunidad de empezar a entender quién es Dios, y el resultado es de que hoy amo a Dios, pero la realidad es que antes odiábamos a Dios y no queríamos tener una relación con Dios, ni obedecer a Dios, ni buscar a Dios. Pero ahora es diferente. Él me llamó de su propia voluntad. Dios me llamó. Entonces el llamado de Dios no debemos solamente de verlo de una manera ligera. El llamado de Dios es más de lo que tú te imaginas, mi gente. El llamado de Dios es algo, amado hermano, que tú no pudiste resistir. Cuando Él te llamó, Él te llamó y Él te tomó y Él te santificó. A pesar, amado hermano, de todo esto, por eso debo de estar yo contento de que el Señor no se dejó llevar porque yo no quería. Debo de estar agradecido con Él porque mi rebeldía, mi ignorancia, mi ceguera no me dejaba verlo como Él es. Pero Él ahí estuvo, y a pesar de mí, de ir en contra de mi voluntad, esto no es de voluntad, hermano, no es una invitación, ven por tu voluntad, no. El Señor, amado hermano, es algo más que la voluntad. La voluntad del hombre nunca va a querer ir con Dios, pero cuando Dios te agarra, no te sueltes. Y tienes que venir, y tienes que venir, y tienes que venir. Y dígame, ¿no nos sentimos contentos de que haya sido así? De que nos haya traído hacia Él y no nosotros irlo a buscar, porque yo en primer lugar ni quería buscar de Dios. Estábamos tan contentos con nuestra vida de pecado, y el mundo sigue contento con su vida de pecado, pero fue mi Dios el que me vino a buscar a mí, no yo a Él. Y Él me tomó a mí y me hizo venir hacia Él. Él me trajo hacia Él y cambió mi vida por completo. Y eso es lo que me hace un cristiano. A mí no me hace un cristiano porque yo lo haya aceptado. A mí no me hace un cristiano ser un cristiano porque yo dije voy a ir a buscar a Dios. A mí me hace un cristiano, ¿sabe quién? Él me hizo cristiano a mí. Yo soy cristiano, como dice Pablo, por la voluntad de Dios. Usted es un creyente por la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Él rompió con su resistencia. Él rompió, amado hermano, con su ceguera que no lo dejaba de ver. Él rompió con su muerte espiritual. Usted estaba muerto y no podía hacer nada al respecto. Pero Él le levantó de entre los muertos. Él le dio vida, le llamó y lo trajo hacia Él, amados hermanos. Esta es tener una experiencia personal con Dios. Mi naturaleza rebelde dejó de ser. Y cuando Él me santificó, rompió con todo mi pasado. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante de todo esto en mi vida diaria es lo siguiente. Cuando leo en el verso 26 de 1 Corintios al verso 26 y leemos: nosotros predicamos a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Porque lo insensato, oiga bien, aquí está la respuesta. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En el verso 26, el verso 27 diría así: sino que a lo necio, no a lo inteligente, ¿a qué escogió Dios? A lo necio del mundo. ¿Escogió quién? ¿Quién fue el que escogió? ¿Fue usted? ¿Quién escogió? Dios. Dios lo escogió a usted, no usted a Dios. Y la Biblia es clara. Y note usted el pasaje y dice: ¿para qué? Avergonzar a los sabios y lo débil del mundo. De nuevo, repite aquí: escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, otra vez, ¿qué dice el verso? Escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30. Mas por él, ¿por quién? Por él estáis vosotros en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Miren todo lo que Él ha hecho en nosotros. Por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, y Él nos ha hecho por Dios que sabiduría, justificación, Él lo declaró a usted justo, santificación, Él lo ha santificado y le ha dado redención. Pero ¿quién escogió? Él. Verso 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Se da cuenta que usted y yo no tenemos ningún mérito? Ni yo soy creyente porque voy a una buena iglesia, ni soy creyente porque, qué predicación de estos grandes pastores del día de hoy. No, yo soy creyente porque Él me llamó a ser creyente. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Yo soy creyente porque Él me llamó a ser un creyente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro para terminar? Quiero terminar diciéndote esto. ¿Cuál es lo práctico de esta doctrina? Bueno, en nuestra vida diaria, si nosotros tomamos esto en serio, nos vamos a dar cuenta de que la fe que tengo hoy voy a tener en 10 años. Le hago una pregunta a usted: la fe que usted tiene ahorita ahí sentadito, ¿será la misma fe que va a tener en 30 años? ¿Cuántos años Dios le dará de vida? Yo conozco mucha gente de que pronto comenzaron siendo creyentes, pero a los 5 o 6 años ya no están en las iglesias y están viviendo sus vidas en el mundo. ¿Cuál es tu opinión? Si yo te preguntara, ¿será que tú vas a tener esta misma fe de ser creyente hasta el día que tú te mueras? ¿Qué es lo que va a suceder? Veamos, cuando vemos en la palabra del Señor, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 1 y 2, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. La palabra clave aquí es perseverar. ¿Será que tú vas a perseverar? Hoy eres creyente y ya sabes lo que pasó en el pasado. La pregunta es: en el futuro, ¿tú vas a perseverar en esto? Por el cual asimismo dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, ¿en qué? En vano. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí, amados hermanos? Bueno, de acuerdo a Colosenses, y ahorita le explico un poquito más, dice: si en verdad, dice, permanecéis fundados y firmes en la fe, Colosenses 1:23, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, perseverar, esto es lo importante.
Cuando hablamos de la perseverancia, hablamos de una doctrina muy importante en las Escrituras. ¿Cómo es que usted logrará llegar hasta el último día de su vida confiando en Dios? Y esto es lo bello, de que nosotros no confiamos en nuestras propias fuerzas. Ahora, la manera como Dios, oiga bien, hace que nosotros permanezcamos reside en su fidelidad. Diga conmigo su fidelidad. ¿Se acuerda lo que leímos en la primera carta a los Corintios? Ahí en el capítulo 1, en el verso número 9, dice esto, amado hermano. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, Él te llamó, Él te hace un creyente, pero ahora Él se compromete en que tú perseveres. Y la respuesta por qué quiere Él que tú perseveres es porque el llamado responde a la voluntad de Dios. Esta es su voluntad. Y cuando la voluntad de Dios, amado hermano, cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿usted cree que la voluntad de Dios se cumple o no se cumple? La voluntad de Dios se cumple, no importa. Nuestra salvación, que fue dada por Dios, ahora tiene un requisito más y dice que tenemos que perseverar. ¿Cómo voy a perseverar yo? Bueno, no voy a perseverar con mis propias fuerzas. Ahora, lo que está hablando el Señor aquí es de que Él, debido a su fidelidad y debido a que Él te llamó, Él va a hacer todo lo que Él tenga que hacer para que tú perseveres hasta el fin. Para que tú perseveres en su camino. Ahora, ¿cómo es que me ayuda esto a mí en la perseverancia? Aquí le voy a decir algo bien sencillo. Dios no me ayuda dándome extra fuerzas. ¿Cuál es lo que nosotros decimos siempre? Dame fuerzas, dame fuerzas. No. La manera como Él se compromete y cómo funciona la perseverancia o la perseveración de Dios para con sus hijos es de que Él te ayuda a que tú sigas creyendo todos los días. Todos los días. Esto es importante. Porque puede amanecer un día en que mucha gente dice: yo ya no creo en Dios. La voluntad de Dios para con sus hijos es de mantenerlos Él creyendo todos los días. Puedes estar pasando dificultades, pero Él se compromete a que tú creas en Él, a que tú creas en su palabra, no importa lo que estés padeciendo. La seguridad del cristiano para el futuro no reside en que debo de mejorar yo, en que debo de hacer esto de esta manera, que debo de... La seguridad del cristiano reside en Dios y en su voluntad de que tú llegues. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Voy a ir cerrando este verso. Dice el libro de Marcos capítulo 13, verso 13, dice: seréis aborrecidos, oiga bien, de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero aquí involucra que tú no vas a perseverar por ti mismo. Tú vas a perseverar porque es la voluntad de Dios. Ahora, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea, que dice, guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Romanos 8, capítulo 9, 29, verso 30, dice: porque a los que antes, ¿qué dice? Conoció. Esto es igual a llamar. Porque a los que antes conoció, o a los que antes llamó, si usted quiere decir, prefiere así, también, que dice, los predestinó, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, a los que llamó, ¿verdad? A los que predestinó, a los que Él escogió, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también
justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, ¿cuál es la meta para tu futuro? La meta, la voluntad de Dios es de que tú llegues a su gloria. ¿Me doy a entender con usted? Dios te llamó con la finalidad, la meta de que tú llegues a la gloria. Y lejos de apartarme de Dios a hacer lo que a mí se me da la gana, al contrario, me llena más de agradecimiento en mi corazón y le puedo servir a Él con una libertad, sabiendo que nada aquí en la tierra me podrá mantener en esta tierra, porque Él me llamó y yo voy a estar en su presencia y puedo descansar. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Dios es fiel. Repita conmigo: Dios es fiel. Cierra tus ojos. Padre eterno, queremos darte gracias por la predicación de esta mañana. El punto clave de esta predicación es para que cada uno de nosotros conozcamos nuestra relación con Dios. Tal vez estás teniendo un mal día el día de hoy. Tal vez piensas que no vas a llegar al cielo. Tal vez te sientas derrotado y frustrado. Quiero que entiendas algo, que ni la pobreza, que ni ni los enemigos, ni, como dice el libro romano, ni la altura, ni lo bajo, ni lo extenso, nos podrá separar del amor de Dios. Él te llamó y te hizo un creyente. Tú no eres creyente porque tú escogiste ser creyente. Tú eres creyente porque Él te escogió a ti para ser creyente. Y Él te va a llevar todo el camino de esta tierra. Todos los años que tú vivas, debes de descansar en Él y utilizar lo que Él ya te ha dado: la fe, la oración, las herramientas que te ha dado para sostenerte fuerte. Pero la meta de todo creyente es estar en la gloria con Cristo Jesús. Por eso yo, cuando los veo a ustedes, siempre me acuerdo de lo que dice la Escritura, y dice que nosotros somos más que victoriosos. Nosotros ya somos victoriosos en Cristo Jesús. Tal vez no podrás tener lo que tiene el mundo, ni el dinero, ni los carros, ni la plata, ni las casas, pero tienes lo que el mundo no tiene, y lo que tú tienes es a Dios dentro de ti. Que el Señor bendiga al pueblo que esta mañana. Saludos a su hermano que te partió, y a Dios te bendiga. Amén.